Llegando un poquitín, vamos a abrirlo acá de nuevo para ver si estamos ready con cada uno de ustedes. Para ver, porque como les digo, hoy vamos a empezar esta sesión de clases educativas donde vamos a estar agregando toda esa información de valor extra, diría yo, para cada uno de ustedes, que va a ser parte, por supuesto, del curso de análisis técnico que estoy dando en estos últimos días. Bueno, chicos, la última clase educativa que tuvimos fue una clase que la habíamos titulado y le habíamos puesto a esta clase educativa, le había puesto el título. Ahorita no puedo ver el chat, no sé por qué, pero así que voy a enfocarme acá. La última clase educativa fue acerca del sesgo direccional del mercado, o estuvimos hablando resumido, cómo identificar la dirección del mercado. Para que todo el mundo tenga claro, obviamente no vamos a terminar todo. Hoy es como la primera sesión donde voy a estar incluyendo para llegar a un final, y este final para mí va a ser el tema de la educación que yo he llamado Tesla Reloaded, como les estaba diciendo. Eso, saludos a todos, ya me cargó el chat. Saludos a todos en todas partes del mundo. Bueno, qué bonito ver gente de todas partes del mundo. Súper, súper. Entonces, esta fue la última clase que dimos. Si usted no la ha visto, se la recomiendo. Incluso está antes de mi historia de trader, que se llama, el título como tal es cómo identificar la dirección del mercado, o sea, el sesgo direccional. Pero el día de hoy vamos a hablar un punto que en esa clase recordé que no lo habíamos tocado y que es importantísimo para todo lo que vamos a hacer, estructura de mercado. Alguien me preguntó, al final de cuentas, ¿qué es lo que está haciendo con Tesla como tal? Y bueno, para mí es muy importante que nosotros vamos a estar haciendo esto. Para mí es importante que entiendan que al final de cuentas Tesla, incluso el sábado que tuvimos un workshop por Zoom, que normalmente los sábados, no todos, pero varios sábados al mes hacemos como un estilo de workshop. Dentro de ese workshop yo les hablaba acerca de la fractalidad del mercado. Y la fractalidad del mercado, al final de cuentas, lo que significa es que lo mismo que encontramos en escenarios mayores es lo mismo que podemos encontrar en escenarios menores. Lo que vemos en macro lo podemos ver en micro. Y les hablaba también de la importancia de utilizar factores cuando hacemos trading que tengan que ver con fractalidad. Cuando les explicaba que Tesla, al final de cuentas, y quiero que entiendan que esto que yo voy a enseñar y todo lo que yo aplico funciona para todas las temporalidades del mercado y funciona para todos los instrumentos. Yo no soy hater de la gente que se enfoca vamos a ver, no soy hater de la gente que se enfoca con algunos temas por ejemplo, de indicadores, como bandas de Bollinger, no sé, utilizan RSI, estocástico, EMAs, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no soy hater de eso, pero yo soy no a nivel de trader como tal. Dice, esos workshops de los sábados los avisan en Telegram. Siempre se avisa en Telegram, chicos. Por lo menos a nivel personal, y diría que a nivel general de ITX, para nosotros el Telegram es una herramienta vital, y el 95% de las veces siempre estamos en total comunicación con todos ustedes por ahí. Dice, el calendario de Mind está muy diferente al real. Estoy perdido con sus horarios. Pudiera decir qué días. Iván, no está perdido en lo absoluto. Incluso tú puedes cambiar el calendario al horario de tu país y te lo hace automáticamente. Todos los días yo doy clases en la mañana y en la noche. Ahora, enfoquémonos en esto, chicos, porque si no, no avanzamos. Les estaba contando primero de que la clase previa a esta fue sobre cómo identificar la dirección del mercado, que creo que es una clase muy importante que ustedes tienen que ver. Pero en esta vamos a hablar de estructura, y tal vez alguien va a decir, Jonah, pero usted ya ha hablado mucho de estructura. Créanme que hoy vamos a verla diferente. Hoy vamos a ver estructura de mercado desde un punto de vista un poco diferente, y hoy
vamos a verlo desde un punto de vista institucional. No lo he respondido, pero varias veces me ha preguntado, Jonah, ¿qué diferente estás haciendo? Bueno, todo lo diferente que estoy haciendo es que estoy agregando conceptos institucionales a todo lo que estoy haciendo, tanto en Forex como en binarias, como en criptos, como en acciones. Todo, absolutamente todo le estoy agregando conceptos institucionales. Ahora, les comentaba que en el workshop les hablaba acerca de la fractalidad del mercado y les hablaba de que Tesla, si ustedes ven, no es una estrategia donde yo estoy diciendo, bueno chicos, vamos a ver dónde estás, que se me hizo esta herramientita. Yo no, digamos que estos son unas bandas de Bollinger y entonces Tesla no es la típica estrategia de que, ok chicos, si viene, si ustedes van a ver, ¿dónde están? Aquí, oiga, se me perdieron todas las herramientas hoy. Estoy más perdido que dijo la Llorona con las herramientas hoy. ¿Qué se me hicieron? Bueno, aquí las tengo ya marcadas. Bueno chicos, entonces si viene una vela, ustedes van a llegar y si rompió las bandas de Bollinger, van a vender, y porque también el RSI está sobrevendido y entonces aquí van a vender a 5 minutos o van a vender con un stop loss de 5 pips o van a vender con un stop loss de 20 pips, etcétera. Ok, no digo que eso no le funcione a alguien, pero a mí me encanta que lo que yo pueda aplicar en un mercado lo pueda aplicar en otros mercados. ¿Por qué? Porque a veces yo siento que hay muchos de ustedes que no entienden y yo creo que el mejor ejemplo que les puedo dar es esto. Por ejemplo, usted puede llegar a estudiar medicina, pero para estudiar medicina usted no puede llegar y decir, bueno, yo voy a estudiar medicina, pero solo voy a estudiar para cirugía, porque yo solo quiero ser cirujano. A mí no me interesa nada más, yo solo quiero ser cirujano. Evidentemente no podés, tenés que llevar todos los conceptos básicos de medicina y luego puedes especializarte específicamente si quieres ser cirujano, si quieres ser, no sé, obstetricia, si quieres hacer ginecología, si quieres hacer pediatría, si quieres hacer lo que sea. Entonces, a veces yo difiero mucho cuando dicen, es que yo soy trader de binarias. Yo soy trader solo de Forex. Yo solo soy trader de acciones. Yo solo soy trader. No, ok. Podés especializarte en cierta cosa sin ningún problema. Si quieres especializarte en Forex, buenísimo. Si quieres especializarte en binarias, buenísimo. Pero ojalá que seas de la persona que tenga verdaderos conceptos, que tenga fundamentos y que los puedas aplicar en todos los mercados que tú quieras hacer. No sé si tiene sentido o no tiene sentido. Entonces, cuando yo les explicaba de Tesla, si ustedes ven Tesla, no es una estrategia que yo les diga, esto solo funciona a 5 minutos y esto solo funciona para binarias. Entonces al final de cuentas no soy trader, simplemente ando buscando con la mayor cantidad de suerte cuántas veces me va a cumplir y cuántas veces no me va a cumplir. Y muchas veces hay gente que hace estrategias y no tiene ni la menor idea de por qué le funcionan las estrategias que están utilizando. Entonces hoy yo quiero que vayamos construyendo una evolución. Hoy vamos a empezar a tocar un tema, mañana vamos a tocar otro tema y mañana vamos a ir tocando pasado mañana otro tema hasta que lleguemos a implementar, obviamente después de que yo les enseñe, implementar todos estos nuevos conceptos técnicos que vamos ahora a utilizar dentro del análisis de las gráficas que nosotros vamos a tener dentro de nuestro trading todos los días, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué les dije que les voy a hablar un poquitito acerca de estructura de mercado desde un punto de vista un poquito diferente? Normalmente, nosotros siempre hemos hablado de que, vamos a poner un ejemplo, el mercado se mueve así, el mercado se mueve, es más, déjenme cambiar esto primero de color, porque ese moradito, aunque me encanta, vamos a utilizar un color, vamos a utilizar blanco, que es el que más resalta acá. El mercado se mueve impulsos retrocesos, normalmente a veces entra en zonas de acumulación, rompe y empieza a crearnos
una nueva estructura de mercado. Lo primero que quiero decir es que ojalá se viera así siempre el mercado, ¿verdad? Facilito de identificar, donde identificas altos más altos, bajos más altos, etcétera, etcétera, etcétera. De verdad que ojalá que nosotros pudiésemos identificarlo así. Y normalmente yo siempre les he compartido, por ejemplo, que esto se le conoce como un higher high, digamos, un alto más alto. Vamos a ponerlo un poquito más pequeñito aquí, como para que quede. Todos estos se les van a conocer como higher highs. ¿Por qué? Porque quiere decir que nos están dando un alto más alto. Pero luego tenemos los higher lows, donde nos están dando bajos más altos, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo acá y acá. Pero luego el mercado, perdón, vamos a hacer acá, el mercado nos empieza a dar estos que se le conocen también popularmente como lower highs, ¿de acuerdo? Acá, que son ¿qué? Altos más bajos. Esto es como desmenuzando un poquitito la clase anterior, pero vamos a ver otros conceptos el día de hoy que incluso honestamente uno de ellos nunca los he enseñado y el otro lo voy a enseñar hoy con un concepto un poquito diferente. ¿De acuerdo? Esto es como lo normal que siempre hemos visto acerca de estructura de mercado. Si usted nunca lo había visto por primera vez, esto es parte de identificar la estructura de mercado. Yo soy del que creo esto. Tenemos zonas de oferta y demanda, zonas de liquidez, soporte, resistencia, líneas de tendencia, tenemos indicadores, tenemos order blocks, que vamos a hablar de todo eso. Y yo no voy a dar teoría por teoría, yo lo que voy a explicar, o sea, obviamente voy a dar teoría, pero más que dar teoría, yo lo que quiero es que ustedes entiendan cómo aplicarlo y cómo nosotros lo utilicemos. E incluso les voy a dejar tarea el día de hoy para que sepan eso. Pónganme un 1 en el chat si están dispuestos a cumplir la tarea, porque les dije que vamos a empezar a construir nuestro sistema de trading, lo que llamamos Tesla Reloaded. Vamos a hacerlo, vamos, que es trading institucional, vamos a ir construyéndolo poco a poco. Entonces, para construirlo poco a poco, yo necesito que usted vaya dominando cada concepto. Por eso es que no traigo aquí un PDF y les tiro un montón de chorros de materia y les digo, estos son los 5 o 6 tipos de order blocks, así se hace, esto es liquidez, esto es oferta y demanda, esto es estructura de mercado y que Dios me los bendiga. No, vamos a hacer esto y vamos a utilizar, creo que vamos a utilizar mi grupo privado de Facebook para que ustedes suban la tarea y me voy a comprometer a revisarlas. Verdaderamente me voy a comprometer a revisarlas para entender que estamos desarrollándola. Bueno, veo que son muy poquititos, solo 8 están dispuestos a cumplir la tarea. Entonces los demás se pueden salir y váyanse a tomarse un cafecito mientras nos quedamos los demás que se vamos a cumplir las tareas y queremos aprender como tiene que ser. ¿De acuerdo? Ahora, esto es lo normalmente. Luego, vamos a marcar acá. Cuando esto pasaba, normalmente esto es lo que yo identificaba como un boss. Aquí. Esto es lo que yo identificaba como un boss. Para los que no conocen, esto es uno de los conceptos que vamos a hablar el día de hoy. Break of structure, o, vamos a ponerlo acá, o rompimiento, para los que no entienden mucho inglés, rompimiento de estructura. Y es válido, totalmente es válido. Pero cuando nosotros, chicos, hablemos cuando nosotros hablamos con el concepto de trading institucional, tiene su sentido, por supuesto, sí tiene su sentido, pero cobra un sentido un poquito
diferente donde lo vamos a hablar. Cuando hablamos de un trading normal, escuchen esto, cuando nosotros hablábamos de un trading normal, estábamos entendiendo que, el rompimiento de estructura prácticamente venía cuando se rompía la estructura, en este caso, por ejemplo, alcista, el mercado nos daba un bajo más bajo, rompiendo los bajos anteriores, y ahora el nuevo alto no superaba el alto anterior. ¿De acuerdo? Esto es súper básico con respecto a todo lo que tiene que ver con estructura de mercado y con el famoso BOS, como se le conocía popular y todavía se le conoce popularmente. Ahora, cuando nosotros entramos, vamos a hacer esto más pequeño para profundizar ahora en los conceptos del día de hoy. Cuando nosotros, bueno, primero, ¿estamos claros hasta aquí? Antes de profundizar en los otros, quisiera ver si estamos claros hasta aquí o si alguien no entiende los conceptos de alto más alto, higher highs, higher lows, o lower highs y lower lows. Quisiera saber si alguien hasta aquí no tiene claridad en este concepto. Si alguien no tiene claridad en este concepto, les voy a pedir por favor que me lo hagan saber para explicar este puntito un poquito más y ya luego ir a la siguiente parte, porque no quiero que nadie se me pierda. Todo claro, todo claro, todo claro, sí, todo claro, perfecto. Todas las clases quedan grabadas siempre. Todas las clases quedan grabadas siempre, Lucila. Les aseguro que esto les va a ayudar un montón en su trading. Es más, solo con la clase de hoy les aseguro que sus decisiones dentro del mercado van a ser más certeras. Y conforme vayamos agregando más conceptos, mucho más brutal. Dice, profe, qué pena, pero hace varios quiero preguntarle cuándo vienes a Colombia. Ay, espero que pronto. Ok, crystal clear. Ok, para ver, aquí hay una pregunta. Pero, profe, si hay un bajo más bajo, pero el siguiente alto más alto, eso vamos a verlo ahorita, Brian. Eso vamos a verlo. Dice, pero siempre que se cumplen estos parámetros indica un cambio de tendencia. En general, recuerden que cuando nosotros hablamos del trading no hay nada que sea 100% certero. O sea, por ejemplo, el mercado, si le da la gana, aquí, rompe aquí, vamos a hacer aquí, ay Dios mío, rompe aquí y luego fácilmente puede hacer esto. Y pues no hay certeza de nada. ¿Me entiendes? Entonces, pero en la sana teoría, cuando vemos un cambio de estructura, nosotros vamos a entender que hay un indicio. Para mí es como el primer paso para tratar de demostrarte el mercado con la acción del precio que hay un potencial cambio de estructura. Si hay un bajo más bajo, pero el siguiente alto es más alto, es BOS. No, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Eso se los voy a explicar. Profe, perfecto, pero se entendió, pero para los nuevos puede repasarlo. Vamos a ver, profe, order blocks, ustedes todo, vos y order blocks, de ustedes todo lo que está bien. Bueno, eso vamos a verlo ahorita un poquito más. Como les digo, vamos a ir viendo todos estos temas. Voy a hacer un repaso rápido. El mercado se mueve por impulsos y retrocesos. Cada vez que el mercado se está moviendo, siempre nos va a dar una estructura donde nosotros vamos a encontrar puntos en una tendencia alcista. Así es como incluso determinamos, identificamos que estamos en una tendencia alcista. Vamos a encontrar puntos cada vez más altos y puntos cada vez, los bajos cada vez más altos y los altos cada vez más altos. Esto se le conoce como un swing, donde nos da altos más altos. Luego también vamos a encontrar periodos donde el mercado no nos va a dar ni altos más altos ni bajos más bajos, y esto nosotros lo que le vamos a conocer que van a ser como periodos de acumulación, ¿de acuerdo? Y luego en una tendencia bajista vamos a ver altos y bajos cada vez más bajos. Es importante que ustedes como traders que están empezando, que aprendan a identificar esto dentro del mercado. Lógicamente,
dentro de una estructura de temporalidad mayor, y aquí es donde entra en esencia la fractalidad, obviamente si en una tendencia mayor, hablemos de H4, incluso H1, de diario, semanal, mensual, obviamente aquí dentro de esto vamos a encontrar subestructuras también, y esto es la fractalidad del mercado. Así es como funciona, ¿de acuerdo? Y dentro de un impulso mayor, o sea, en una temporalidad mayor, nosotros vamos a ver también otros movimientos dentro del mercado. Entonces, siempre es importante a la hora de la estructura nosotros identificar dónde estamos parados, y esto lo explicaba en la clase anterior educativa que se llama cómo identificar la dirección del mercado en el sesgo direccional, porque la temporalidad mayor siempre va a ser principal. O sea, va a ser primordial. La temporalidad mayor es donde verdaderamente cómo y hacia dónde se está moviendo el mercado. Ahora, en temporalidades menores encontramos estos pequeños escenarios. Por ejemplo, en una temporalidad menor vamos a encontrar potenciales retrocesos. Quiere decir que si, por ejemplo, en una temporalidad mayor estoy alcista, ¿quiere decir que no puedo vender? No. Si puedes llegar a vender en algún momento si tú consideras que basado en tu análisis vas a encontrar las razones, los argumentos, las confirmaciones lo suficientemente para poder tomar una determinación de vender, y puede ser que hacerte 100%. Lógicamente dentro de tu cabeza está entendido que la estructura es alcista. Entonces, por ejemplo, en una temporalidad mayor puede ser que nosotros estemos identificando que aquí estamos en un retroceso. Entonces, como tú identificas que aquí estamos en un retroceso, sabes que aquí, no sé, vamos a decir, tienes un A, B, C, y dentro de la temporalidad mayor solo vemos un retroceso finito y casi que clarísimo, pero bajando a temporalidades menores vas a encontrar esto. Entonces, siempre para mí es importante a la hora de estructura de mercado, y también obviamente va a depender del estilo de trader que eres. Por ejemplo, si tú eres un trader intradía, probablemente las temporalidades más relevantes, y apuntémoslo acá para que ustedes lo tengan bien clarito. Por Dios, no me diga que se me volvieron a perder aquí. Por ejemplo, un intradía, y esto no es ley, podemos estar hablando que un intradía normalmente está entre H1, M15 normalmente, M5, M1 incluso. Por ejemplo, esto aplica tanto para Forex, para binarias. Por ejemplo, binarias, normalmente nos vamos a estar moviendo prácticamente solo en estas temporalidades. M5 y aquí vamos a poner M normalmente, voy a poner M1, pero sabes que de 5 a 1 minuto totalmente normal. Pero por ejemplo, si vamos a estar hablando de alguien que va a hacer más swing, por ejemplo, probablemente sus temporalidades va a ser diario, H4 y H1 normalmente. Entonces también todos estos factores son bien importantes a entenderlos. Jonas, si yo opero binarias, si yo personalmente, no sé, o yo solo hago intradía en Forex, en cripto, en índices, en acciones, etcétera, tengo que ir hasta mensual. No. Entonces, por ejemplo, hay gente que ni siquiera ya es swing, sino que también ya se le conoce como position traders, ¿verdad? Entonces, esta gente normalmente ve diario, ve semanal, ve mensual. Entonces, siempre es importante entender
¿Cuál es tu posición dentro del mercado? O sea, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás operando? Vuelvo y repito, si usted solo opera binarias, no vas a ir a verte diario, semanal y mensual, porque esto es totalmente irrelevante para vos. Incluso casi que diario H4 y H1 también es totalmente irrelevante para vos. O sea, por ejemplo, si ustedes binarias con temporalidades de 15, 5 minutos y 1 minuto, para usted es más que suficiente. Ya los intradías sí van a estar viendo por lo menos hasta H1 para entender y ver un poquito más el panorama. ¿Por qué explico esto? Porque cuando estamos hablando acerca de la estructura de mercado, es importante que también entendamos hacia dónde tenemos que ver. A veces la gente se rompe mucho la cabeza, y créanme que yo me pongo en los zapatos de cada uno de ustedes a la hora de explicar esto. Yo entiendo que ustedes dicen, ok, Jonah, buenísima, pero ¿cómo lo aplico a lo que yo hago? Aquí te lo acabo de decir 100%. Dice, solo puedo usar en una peseta abierta mi cuenta porque se cierra. Sí, por supuesto, solo en una computadora se puede usar. Es para evitar estafas. Dice, cuando hay un cambio de estructura, ¿cuántos altos, más bajos se debe esperar para asegurar un cambio? No hay una ley. No hay una ley, Leonardo, no es cantidad de altos más bajos, es que tengas claridad de estructura y confirmaciones extras, porque no solamente la estructura es lo que te va a confirmar. Dice, apenas llevamos 15 minutos y ya aprendí 3 cosas nuevas. ¿Qué importancia es asistir a las clases educativas? Totalmente, Abdiel, qué bueno, hermano. Dice, recomendaciones de lectura de mercado que tú utilices para saber en qué par entrar a operar. Esto que estoy explicando, hermano, tal cual esto como lo estoy haciendo. Dice, profe, ¿tienes algún grabado de cómo abrir mi cuenta? No, pero eso en las clases educativas de Mind Academy, ahí se explica. Ok, ¿estamos claros hasta el momento? ¿Sí, chicos? ¿Estamos claros hasta el momento? Porque esta es la teoría general que hemos aprendido durante muchos años. Por ejemplo, obviamente los heliotistas te van a explicar que la estructura obviamente va a tener ondas motrices y ondas correctivas, y que normalmente tenemos 3 impulsos y tenemos 2 correcciones normalmente, y existen diferentes tipos de correcciones, etcétera, etcétera, pero el principio es exactamente el mismo. Ok, ¿estamos claros? Perfecto. Voy a borrar aquí, y es donde vamos a entrar hoy a lo que vamos a ir hablando de cómo podemos implementar el trading institucional en lo que sea que nosotros estamos haciendo. Si están aprendiendo, algunos probablemente están corroborando información, algunos otros están aprendiendo nueva info, y si no, buenísimo. Voy a hacer un nuevo dibujito acá, como para entendernos un poquitito más el día de hoy, y ahorita voy a hacer como una abreviatura de los 2 conceptos que estaremos aplicando el día de hoy en la construcción de esta nueva de este nuevo sistema que estamos aplicando. Permítanme acá. Vamos a hacer acá. Vamos a hacer algo como así. Vamos a hacerla un poquito más alto para que me sigan acá. Pues vamos a hacerlo por acá. Vamos a bajar. Y vamos a hacer así. Obviamente, vuelvo y repito, a veces desearíamos que el mercado se viera así de facilito y así de sencillito, y yo sé que a veces algunos se estresan un poquitito, ay, es que ¿por qué no lo hace el mercado? Tranquilos, tranquilos, mis chiquitos, ya lo vamos a ver. Vamos a ver, para ver un poquito del chat. Dice, profe, en este caso es mejor centrarse en pocos pares, porque luego mientras lo hacemos en tanto se puede perder. Siempre tener menos pares te va a ayudar a tener más seguimiento. Vamos a tener una clase específicamente de eso. Créanme, chicos, que estoy construyendo desde cero, como les acabo de decir. Estoy construyendo a partir de ahora cómo implementamos todo lo nuevo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Más claro, échele agua, dice. Profe, ¿va a quedar grabado? Sí, todo siempre queda grabado. Todo muy claro, aunque esto ya lo vi muchas veces, sirve para reforzar. Ok, ahora esto va a ser un poquito diferente a lo que va a enseñar ahorita. Quisiera saber cuánto tiempo es lo que más se puede dejarse una operación en Forex. Día, mes, años, no hay límite, Ingrid. Obviamente va a importar mucho. Por ejemplo, tú puedes dejar una operación años si te da la gana,
ahí lo que te va a afectar es por ejemplo, el swap. Entonces ahí, si tienes swap o no tienes, si tienes swap positivo, tienes swap negativo, todo eso va a ser muy importante. Profe, normalmente ¿qué pares no le gusta operar o cuáles son sus pares? No tengo ni favoritos ni pares que odie. Una consulta, si estamos tomando las OB en binarias, el tiempo de 5 minutos de la operación, ¿bajo qué concepto lo tomamos? Le pregunto porque por eso tomo B para las operaciones. Cristina, gusto y práctica. Gusto y experiencia. Totalmente. Eso es todo. O sea, de verdad que no hay una ciencia, no hay un manual que explique eso. Ok, vamos a poner lo que les acaba de enseñar. Por ejemplo, ahorita lo estamos haciendo al revés. Aquí tenemos un lower high, como lo ven, o sea, un bajo más alto, perdón, un alto más bajo, ahí mala mía. Aquí tenemos un lower low, que ya sabemos qué significa. Incluso vieran qué bonito. Mandé a hacer, chicos, mandé a hacer un diseño con abreviaturas de trading, que creo que les va a gustar bastante. Creo que les va a gustar bastante también. Y creo que les va a ayudar muchísimo. Para los que les gusta como tener ahí una abreviatura con todo lo que yo personalmente estoy utilizando y que ustedes lo tengan ahí, como un manual de abreviaturas, ¿de acuerdo? Ok, tenemos esto. Normalmente esto que usted está viendo es lo que les acabo de explicar. Pero cuando nosotros aplicamos ya términos un poquito más, hablamos de institucionales, algunas cosas van a cambiar. Roberto dice, para tomar una OB viral en temporalidad de 5 minutos, la OB debe estar siempre al inicio, al fin del impulso, dependiendo si es para compra o venta, la OB debe estar en la mitad. Hermano, no estoy hablando, hoy en esta clase no estamos hablando sobre order blocks. Cuando hagamos la clase de order blocks, créanme que me he preparado y tengo todos los potenciales escenarios, recomendaciones, incluso sé que muchos educadores están hablando acerca de order blocks. Yo voy a dar el concepto como tal, pero como les digo, yo no quiero derrochar información. Yo les voy a decir, por ejemplo, cómo validar un order block, cómo descartar un order block, o sea, lo que necesitamos, lo que nos sirve, porque a veces creo que los educadores somos muy buenos compartiendo un montón de información y bueno, y que ustedes, Dios los bendiga, presínense y vayan ustedes. No, yo quiero contar la teoría, porque obviamente hay que compartirla, pero por supuesto yo voy a llevarla más a la práctica. Andrés, siempre lo hacemos, hermanos, siempre vamos a una gráfica real. Siempre, pero no puedo explicarlo en una gráfica real así. Así que paciencia, chicos. De acuerdo. Ahora, normalmente lo que hablábamos ahora como un boss era cuando teníamos una estructura y nos violentaba. Entonces, por ejemplo, normalmente nosotros hubiésemos hablado de que, por ejemplo, un boss hubiese sido en alguna otra zona o no, y les digo, los conceptos siguen siendo exactamente los mismos, los conceptos siguen siendo exactamente los mismos, pero ahora vamos a ir como depurándolos un poquitito más. Entonces, por ejemplo, hablábamos normalmente que un boss, nosotros hubiésemos dicho en algún otro escenario, que por ejemplo, boss solamente hubiese sido acá, un ejemplo. ¿Por qué? Porque el precio ya rompió este alto. Obviamente aquí había probablemente más altos, simplemente es una línea, o incluso, bueno, por si alguno tal vez dice, no, pero profe, y todavía, bueno, aquí había un boss, pudiésemos decirlo, ya rompió el alto más alto, tenemos un montón de bajos más altos, entonces ya ahí hay un boss. Y sí, pero cuando hablamos de trading institucional, ahora vamos a entender este concepto. Por ejemplo, voy a explicar dos conceptos como tal el día de hoy para ir introduciendo un poquito todo esto de trading institucional. Y va a ser BOS, que ya lo conocimos, Break of Structure, ¿de acuerdo? Break of Structure. Y si le ponemos un poquitito como de ejemplo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el BOS
normalmente lo que hace es cambiar la estructura, ¿de acuerdo? Pero vamos a hablar hoy de otro que se le conoce como CHOCH, y este es Change of Character, normalmente. Y por ejemplo, en trading institucional, el boss lo vamos a conocer como prácticamente como la confirmación, por así decirlo, de que me está haciendo cada vez más altos y bajos más bajos. Normalmente eso es como lo que nosotros estamos viendo, como continuación de tendencia. Cuando lo vemos en trading institucional, continuación de tendencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué se refiere con continuación? Jonah, pero es que ahora suena como contradictorio. Sí, un poco, la verdad. Pero estos son los conceptos institucionales. Ahora, tiene el mismo sentido. Solo que cuando hablamos de continuación, quiere decir que cuando rompe la estructura, no quiere decir que cambia la estructura. ¿De acuerdo? Quiero que entiendan esto. En este concepto, boss va a ser como continuación de tendencia, rompiendo los bajos o los altos que tenía, pero no necesariamente cambiando la tendencia. Ahora, cuando hablamos de CHOCH, que se le conoce así, Change of Character, prácticamente vamos a hablar de cambio de tendencia. Prácticamente es el concepto que nosotros vamos a estar hablando. Ahora, Jonah, son muy parecidos. Por ejemplo, este change of character, ¿verdad? Como ustedes están viendo ahí, normalmente es un rompimiento igual al boss, pero lo que lo hace diferente es que indica el cambio de dirección que quiere dar el precio. O sea, entonces, por ejemplo, en una estructura alcista, cuando rompe altos, y crea por ejemplo, zonas de oferta y demanda y sigue alzando, pero de momento falla la demanda y, por ejemplo, en vez de hacerme un alto más alto, me rompe por debajo. Entonces eso va a ser lo que le estamos conociendo como tal. Entonces ya voy a ir identificando y luego vamos a ir a las gráficas para que nadie se me paniquee, diría yo. Ahora, quiere decir que es un cambio y más. En vez de ponerle cambio, voy a ponerle indicio de cambio de tendencia. ¿De acuerdo? Indicio de cambio de tendencia. Vamos a ver, porque se me puso el chat pero repleto. Dice, ya quiero estar en esa clase, buenísimo. Eso se necesita hacer en las clases, porque a veces hay dos órdenes de bloque en una zona de imbalance y se vuelve un poco. Exacto, y eso es lo que yo voy a hacer, Alonso, en esa clase. Dice, es como decir que rompe en el próximo impulso de la tendencia, ya sea, exacto, ya vamos a dibujarlo aquí y vamos a irnos a las gráficas. Dice, profe, disculpe, en varias ocasiones le he preguntado si me puede mostrar en los indicadores cuáles son. Hermano, es que eso lo tengo en las clases. ¿Cómo que aparecen muchas? No, en la clase de Tesla específico, ahí digo, igual es 100, 250. Ok, listo. Ok, ya, chicos. Enfoquémonos en lo que estamos. ¿Me están siguiendo con esto? Sí. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, vamos a dibujar dónde hay un boss y dónde hay un CHOCH, que estos son conceptos que vamos a estar aplicando. Por ejemplo, tenemos este impulso bajista, ¿de acuerdo? Tenemos este bajo, nos hace un alto más bajo. Estamos en una estructura bajista. Esta era el último bajo de la estructura. Cuando el precio llega y me rompe este bajo acá, aquí, nosotros vamos a tener ahora un ¿qué? Un boss. Aquí. Un boss. ¿Qué hizo? Una continuación de tendencia, creándome ¿qué? Un nuevo bajo más bajo. Cuando rompe y me hace un bajo más bajo, aquí lo que obtuvimos fue un boss. Viene de nuevo, tenemos ahora este nuevo bajo, rompe
continuando la estructura, y aquí de nuevo, ¿qué tenemos? Otro voz. ¿Por qué? Porque ahora nos rompe este bajo, ¿y qué nos hace? Nos da un bajo más bajo. ¿Estamos claros y entendidos en este momento? Quiero que me sigan. Yo no quiero solo, como les digo, derrochar información. Dice, profe, voz es como una corrección y luego continúa con la tendencia. No, voz no es una corrección. O sea, voz es cuando la corrección más bien ya se acabó y viene el nuevo impulso. La corrección sería esto. Y voz es cuando hace el nuevo impulso bajista, en este caso, o nuevo impulso alcista, rompiéndome el mínimo o el alto anterior. Ahora, choch, ya lo vamos a ver. Vamos a ver, sí. Ok, perfecto. Nada más quiero asegurarme. Ahora, después de esto, hace un nuevo impulso alcista. Aquí no hay nada. Ni voz, ni choch. ¿Por qué? Porque todavía este es nuestro último bajo. Nos dio un bajo más bajo todavía actualmente, lo cual tenemos una estructura bajista. Y aunque este alto no supera todavía este alto, mientras que no se mantenga, no me rompa ni el alto, ni me rompa el bajo, ni me dé ningún otro indicio, todavía nosotros vamos a estar dentro de la estructura bajista y prácticamente ahí pudiésemos considerar que estamos en ¿qué? En una consolidación. Ahí estamos en una acumulación, ¿de acuerdo? Pero luego el precio hace algo y me da este bajo aquí. Pero este bajo no hace nada. No me rompe ni ni todavía me está rompiendo el más alto. Pero esto es algo que nos hace un fallo. Fallo en la estructura bajista. Jonah, ¿a qué se refiere con que nos hizo un bajo en la estructura bajista? Pues sencillo. Si ustedes pueden notar, aquí nos dio un nuevo bajo, pero este bajo no rompe el último y todavía no, pero de aquí se dispara la alza, boom, y aquí sucede, ahora sí, ¿qué cosa? En este escenario, ahora sí nos sucede el choch. ¿Por qué? Vean, estructura bajista, tenemos voz, aquí todavía no tenemos nada porque voz, solo existiría un voz más si llegara a ¿qué? Si llegara a cambiarnos, a darnos un bajo más bajo, evidentemente no nos hace un bajo más bajo, pero aquí nos rompe el último alto bajista. Y ahora sí, al romper el último alto bajista, aquí sí ya hay un indicio. No quiere decir que sí o sí cambió estructura, pero ya este es el primer indicio que nos da de un cambio de estructura. Luego el precio nos tira un alto que ahora es más alto que cuál, incluso ahora nos tira un alto más alto que este, y evidentemente al romper el máximo anterior, si fuera una tendencia bajista, el mínimo anterior, ahora sí nos hace un choch, nos hace este bajo, ¿de acuerdo? Y cuando hace un nuevo impulso, ahora ¿qué tenemos de nuevo? Aquí ¿qué tenemos? Un voz alcista. ¿Por qué? Porque ya ahora sí rompe la estructura. Dice, eso se puede apreciar bastante en patrones armónicos. Profe, ¿a qué te refieres con se puede apreciar bastante en patrones armónicos? Profe, así rompa por poco, por mucho para ir sí, exactamente. Vean que aquí yo no lo quise hacer como muy alto, porque a veces decimos que si rompe mucho sí, a veces no. A veces puede ser poquito, y por eso no quiero decir que es sí o sí. Chicos, si rompió el alto anterior, ahora sí se fue para el cielo, cambio de estructura. No, es un indicio
de los muchos que pueden existir. Profe, pero en el higher high del fallo no es un lower high. Sí, en este caso sí. Pero todavía, todavía no lo he puesto porque no sabemos. En este caso sería lower high. Aquí es un higher low, aquí, y aquí también, y aquí es un higher high, aquí es un higher high. Dice, pero en el higher high del fallo, aquí en el fallo, no es un lower high. No es un lower high porque todavía me imagino que te estás refiriendo, se le puede conocer como un lower high. Lo que pasa es que estos dos, vamos a poner acá, estos dos, todavía ciencia cierta no sabremos qué son hasta que o nos haga un boss nuevo aquí o nos haga un choch aquí. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué otras preguntas tienen. Profe, ¿tiene que romper con mecha o con cuerpo de la vela o es indiferente? Es indiferente, pero normalmente cuando es un verdadero choch rompe un poquito más claro. Profe, entonces el choch es como el segundo alto más alto de la estructura bajista que traíamos. No necesariamente, Ana Lucía, no es una regla. No es una regla. Pueden existir muchos chochs en muchos escenarios, incluso, por ejemplo, si estamos en una acumulación, ahí. Dice, las fallas y los chochs, pregunto, no afirmo. No, totalmente. Pero, estás preguntando. No sabría decirte, no, con patrones armónicos no uno esto. Ahora, sí, totalmente, todo tiene que ver con Wyckoff, todo lo que hagamos, desde acción de precio, desde que hablemos de ondas de helio, de institucional, el trading, todo tiene conceptos del uno del otro. Todo. Por ejemplo, normalmente cuando nosotros vemos una corrección, nosotros tal vez estamos esperando una corrección hasta el order block, pero un heliotista me dice, es que hay un ABC. Y por el otro lado, alguien me va a decir, es que hay un patrón, porque normalmente los patrones armónicos casi que siempre son correcciones. Es 1, 2, 3, 4, 5, boom. ¿Me entienden? Entonces ahí vamos viendo varios conceptos. Pregunta. ¿Estamos claros hasta ahorita? Porque vean que es un poco diferente, como les decía, a los conceptos que normalmente hemos venido hablando. Todo tiene que ver en la misma línea, pero simplemente para ir construyendo hacia donde quiero que lleguemos. Porque, por ejemplo, después de esto vamos a hablar de liquidez, oferta y demanda. Después de esto estaremos ya introduciendo order blocks. Después estaremos hablando de perfil de volumen. Estaremos hablando de un par de conceptitos más. Y luego armaremos todo el muñeco, cómo lo aplicamos. Perfecto. Ahora voy a borrar todo esto. Sencillo. CFU. Entonces normalmente, ¿qué nosotros hacemos? Ahora puede volver a explicarlo. Leo, ya lo borré, hermano, pero es muy sencillo. Tienes que entender prácticamente vos, rompimiento para una continuación de estructura. Miren, chicos, está muy sencillito. De verdad que muy práctico. Si ustedes ahorita todavía no entienden, creo que han fallado todavía un poquitito, o entiendo si están primerizos 100%, pero es importantísimo que vean las academias de Mind Academy. Eso siempre es vital, vital para todos. Ya sabemos, higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, lower lows, lower highs, lower lows, lower highs, etc. Todo el sistema. Ahora, vos va a ser así. Cada vez que nosotros tengamos una continuación de estructura, aquí no, porque obviamente ahí no lo dibujé bien. Cada vez que tengamos una continuación de estructura, esto se le va a conocer como BOS. O sea, si estoy en una tendencia bajista y me hace un bajo más bajo, donde lo rompa,
ahí tenemos un BOS. Si estoy en una tendencia alcista y donde rompa el alto anterior, ahí hay un BOS. Pero en el momento que me rompa la estructura, aquí venía bajos más bajos, altos más bajos, y ahora rompe para hacerme un alto más alto, aquí ahora vamos a tener un short. Sencillo, sin mucha ciencia. ¿Estamos claritos? Por ejemplo, en este caso, puedo decir que este es el short de la estructura general. Pero miren, por ejemplo, ¿es este o no es este un short? Respóndanme ustedes, ¿qué creen? ¿Es este que estoy dibujando acá? Lo voy a poner de otro color. Díganme ustedes, ¿es o no es un short este? Dice, ¿puede retroceder? Sí, yo sé, sí, pero ya no quería hacerlo más ahí, la verdad. Profe, gracias por sus clases operativas, mucho más interesantes para mí que las clases operativas. Para mí también, aquí es donde hacemos la libertad financiera, copiando y pegando solo ganamos dinero. Confírmenme ahí, ¿es un short válido sí o no? Totalmente. No de esta estructura principal, no de esta estructura toda principal, porque hasta esta principal lo hace aquí, ¿cierto? Pero lo hace de esta estructura. Entonces ven, para el que preguntó, ¿siempre en la segunda? No, hay shorts y hay en varios lugares, pero son indicios. Ok, perfecto. Ahora sí, vámonos a una gráfica. Vamos a ir a una temporalidad un poquito más alta para no estar pegados en tanta cosa. Vamos a enfocarnos en esto. Estamos en diario. Entonces vamos a identificar en diario donde encontramos un BOS y un short. Y miren lo que ayuda para nosotros determinar qué dirección queremos encontrar en el mercado. Entonces, no vamos a enfocarnos, porque a veces yo sé que algunos chicos me dicen, profe, yo me confundo con las letras, no sé cuándo es HH y no sé cuándo es LH, y tranquilos, no se estresen, marquémoslos con puntitos. Miren acá, vamos a enfocarnos en los principales, luego iremos desmenuzando. Aquí tenemos un alto, aquí tenemos un bajo, y miren, es más, venía de una tendencia alcista. Es más, vamos a agarrarlo ahí. Aquí tenemos un bajo, un alto, un bajo, un alto, un bajo, un alto, un bajo. Aquí tenemos y close, alto, bajo, pum. Estudiemos esta primera parte. Miren qué sencillo. Teníamos, este fue el último mínimo. Estábamos aquí en una tendencia alcista. Mínimo, alto, bajo. ¿Dónde tenemos acá un BOS? Aquí tenemos, vamos a marcar como los principales. Luego nos vamos a otros. Aquí tenemos un BOS. ¿O no? BOS. Ahí tenemos un BOS. Estábamos en una tendencia alcista. Ahora, si nos enfocamos que estamos en una tendencia bajista, aquí teníamos este impulso. Además, llevémoslo de ahí para que nadie se confunda. Tenemos este alto, estamos en una tendencia bajista, tenemos este bajo, nos da un alto más bajo, aquí todo normal, aquí no rompe. Cuando aquí rompe, ¿de acuerdo? Tenemos este BOS, un rompimiento de estructura, porque aquí nos empezó a dar esto. Acá, pero miren acá, ¿qué tenemos aquí? Aquí, ¿qué tenemos? Un short. Vean la diferencia. ¿Por qué? Porque toda la estructura bajista, este era el último alto y aquí ya lo rompió. A partir de ahora, aquí, todos estos escenarios, cuando rompa, tenemos BOS.
Aquí que tenemos boss. Entonces ahí ya no es un choch, ya no es un choch, ahora es un boss, porque ahora es continuación de estructura. ¿De acuerdo? Profe, ¿y estos qué son? Bajos más bajos. O sea, son bajos más altos, porque ahora estamos en una estructura alcista. Tenemos un alto, y aquí, chicos, estoy agarrando los principales, porque si no, ¿cuántos boss tenemos? Miren, aquí tenemos un boss. Aquí tenemos un boss. Miren esto. Aquí tenemos, este es un boss. Este es un boss. Este es un boss. Este es un boss. Todos esos son boss. Pero luego, boom. Miren que estamos desmenuzándolo. Nos tira este bajo. ¿Qué pasó aquí? Aquí, que este era el último. Vean, vamos a profundizar un poquitito más. Miren acá. Acá estábamos cada vez con boss, boss, boss. Sí, todos esos root, todos esos equal lows, liquidez, todos esos términos vamos a ir profundizando clase. Eso lo voy a hablar en las clases de liquidez. Acá. Miren esto. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasa aquí? Decía amigo mío. Choch. Uy, ¿por qué se me quita la mayúscula? Choch. ¿Por qué? Porque veníamos con una tendencia. ¿Qué era lo que hubiéramos esperado aquí? Un bajo más alto que este anterior, porque nos dio un alto más alto que este otro anterior. Ahí que tenemos un choch. Entonces, Jonathan, ¿quiere decir que ahí se va a desplomar y quiere decir que ahí se va a caer? No. Pero ya es un indicio, ya nos está dando un indicio de que ahí podemos tener un cambio de estructura. Y miren lo que empieza a pasar. Miren lo que empieza a pasar. Alto, más bajo que el anterior. ¡Boom! Entonces aquí, ¿qué es esto ahora? Esto aquí ahora, ¿esto qué es? Ya ahora esto es... ¿Esto qué es ahorita? Ahora esto es un boss. ¿Por qué esto es un boss? Vamos a ponerlo un poquito más abajo para que se lea. ¿Por qué esto es un boss? Porque ahora rompió la estructura, sí, me rompió el mínimo, pero en continuación de la tendencia. Ahora, ¿qué adivina qué hace? Empieza y me da un alto más bajo que el anterior. ¿Y qué empieza a pasar? Aquí tenemos otro boss. Y nos tira un nuevo boss. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque todos estos elementos lo que llegan es luego a ayudarnos a nosotros ¿a qué? A identificar dónde estamos. Nos tira un bajo más bajo y nos tira aquí un alto, un equal highs acá. O sea, aquí hay liquidez. Intenta romper, pero vean que aunque esta vela viene acá, eso lo que se hace es que viene a tomar liquidez aquí arriba, pero se desploma. O sea, es lo mismo, nunca rompe la zona. Vean acá. No cierra. No cierra por encima. No ha cambiado aquí. Aquí no tenemos un choch porque no ha cambiado. Aquí simplemente tuvimos una toma de liquidez y empieza nuevamente a caer. ¿Dónde empieza a caer? Aquí nos da de nuevo, ¿qué cosa? Un boss. Aquí nos da otro boss. Y chicos, así sucesivamente. Entonces le dice, ok, ya me dio un boss. Usted fácil pudo haber venido aquí y decir, ok, por esta zona voy a buscar un lugar donde pueda confirmar ventas para seguir cayendo. Y chicos, si nos vamos toda esta gráfica, ya usted agarró eso en diario. Pero miren, sea como sea, porque nos pusimos a desmenuzar, borremos todo esto. Vean acá. Alto, bajo, ¿cambió ahí? No.
Entonces miren, si estuviéramos esperando, ¿dónde? Miren acá, vos, sencillito, solo tomando los principales, equal highs, liquidez, boom, se desploma, aquí nos dio esto, nuevamente tenemos otro acá, y ahí se va tirando usted, chicos, una y otra vez. ¿Qué ayuda esto? Todo esto ayuda a que nosotros logremos a identificar la estructura del mercado. Profe, pero es que está en diario. Vámonos a un día. Y en un día, usted puede llegar aquí y empezar a tratar de identificar qué está pasando con el mercado. ¿Por qué hace bajos más bajos y altos más bajos? Porque así es como se está moviendo el mercado. El mercado tiene que moverse en una tendencia bajista, bajos más bajos y altos más bajos. En una alcista, altos más altos y bajos más altos. Profe, de ese primer base en la gráfica sería un short también. No es necesariamente el short en el primer indicio del cambio de estructura. Sí, pero hay no un cambio de estructura principal. Son elementos para tener más confirmaciones y confluencias. Correcto, profe. Según esta teoría, el BOS sería una buena zona para tomar un break y retest. El BOS sería... Todo depende de la técnica en la que tú estás operando. Yo no lo hago así. Pero tiene cierto sentido en el concepto que tú estás diciendo. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a encontrarnos escenarios como estos. Que esto es donde se encuentra el euro dólar. Y analicemos esto para terminar un poquitito. Claramente sabemos que venimos de una estructura rebajista donde estos fueron nuestros últimos máximos, bajo, máximo, bajo, máximo, bajo, y ahí es donde nos encontramos. Vamos a ver. Entonces sabemos que venimos en una estructura bajista. Este fue el último bajo. Miren esto. Este fue el último bajo después de todo este impulso. Normalmente, ¿qué vamos a esperar? Una corrección para que nos dé un nuevo bajo. ¿De acuerdo? Entonces, en este escenario usted se pudo ponerse a analizar y decir, ok, este fue mi último alto. Acá, un ejemplo, viene el precio, me hace esto, falla aquí y uno dice, ojo, después de que usted ya vio todo este impulsote, usted dice, me falló en hacer un bajo más bajo. Claramente aquí no tenemos un BOS para nada. Obviamente si ya profundizamos un poquitito más, usted dice, bueno, aquí estaba, aquí ¿qué me hizo? Usted dice, aquí me puedo haber hecho un short fácilmente. ¿Por qué? Porque estos eran los últimos altos que teníamos. Incluso si ustedes ven acá, solo enfocado en este punto, este fue el último alto. Acá empezó todo este impulso bajista. Aquí intentó romper. Aquí, ¿qué podemos decir? Miren que aquí estamos desmenuzando. Sabemos que desde mensual estamos cayendo. Pero más, pregunta, ¿esto es short o BOS? A ver si me están entendiendo. Vamos a ponerlo arriba para que lo lean. Respóndanme ahí en el chat. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver. Solo Daniel Solís se mandó. Los demás les dio miedito. Ok, ahí veo más. Exactamente. Profe, pero no ha roto todavía el máximo. Sí, pero dentro de la estructura que tal, como esta, aquí no quiere decir que nos vamos a ir para la luna. Pero esto es un indicio donde uno dice, ok, suave un momento. Nos da este alto. Y después de este alto, vuelve a caer. Fallan a hacer un alto sobre este. Y vuelve a caer. Incluso, que fácil, ya esto, a mí me hubiera sido un buen indicio
Ya esto lo veremos más a profundidad, pero esto me hubiese sido a mí un buen indicio para llegar y buscar una compra por acá. Y miren esto. Hubiéramos entrado a una compra, miren que lo estoy viendo ahorita así, al suave, sin mucha complicación. 12 pips de stop loss, hubiéramos buscado al máximo anterior. Y miren, solo en una vela, esto ¿en qué? En menos de 2 horas, esto hubiese sido un trade de una relación riesgo-beneficio a riesgo 1 y hacemos un 6.67 a favor. O sea, arriesgué $100 para ganarme $600.67 en este escenario. Aquí hay más teoría. Obviamente aquí hay más teoría que luego vamos a hablar. Obviamente aquí había un imbalance, aquí había un order block, aquí tuvimos un short que nos llegaba un poco a validar este order block. Por supuesto, aquí hay una liquidez interesante y eso llega y nos confirma. Profe, muchas veces cuando nos hace un boss nos deja un OV o una base en la cual el precio puede reaccionar. En teoría, no es 100%. Ahí brutal, pero bueno, seguimos. Ahora aquí, cuando ya esto rompió aquí, uno dice, eso da un toque, aquí hay cosas interesantes, ya aquí ya me falló. Y obviamente, vuelvo y repito, luego estaremos viendo todos estos términos, pero aquí tenemos una liquidez interesante. Ahora, aquí el precio hace algo. Y aquí, sea como sea, dentro de todo esto, aquí tenemos un boss, rompe, hace una estructura, nos rompe esto, nos rompe el mínimo anterior, nos da aquí una liquidez interesante. Y miren cómo uno en un escenario tal vez un poco complicado pudo empezar a buscar ciertas cosas para buscar potenciales movimientos en el mercado. Aquí tuvimos un boss, pero miren acá, viene a este escenario de la estructura bajista, que es uno de los mínimos que también teníamos acá, que resulta que también es un order block, que vamos a entrar en materia en esto, y aquí, fácil, pudimos habernos montado acá, y miren que lo estoy viendo en una hora, ni siquiera aquí estoy viéndolo en nada, pudimos haber buscado hasta estos mínimos, y un 10-1, casi que al punto. Solo entendiendo la estructura. Ahora vamos viendo. Aquí, wow, qué trades. Aquí encontramos liquidez en esta misma zona. Además de eso, ¿qué nos hace? Un nuevo short aquí, porque veníamos construyendo alcista. Estos bajos fueron violentados acá. Rompe. Y aquí, ¿qué teníamos? Miren lo importante, o sea, para mí lo que me gusta es, miren cómo ustedes van validando los argumentos de por qué van a tomar una decisión dentro del mercado, solamente entendiendo los principios. Por ejemplo, yo me hubiera ido hasta ahí por lo menos, solamente entendiendo la importancia de la estructura. Ahí ya no es, por ejemplo, ¿cuál es uno de los errores más grandes de la gente que está operando ahora con order blocks y puro trading institucional? Si hay una vela bajista, order block. Si hay una vela bajista antes, order block. Sí, huevón, está bien, pero ¿qué te está confirmando? Para mí, voy a poner esto, para mí la estructura es rey sobre order blocks, liquidez, patrones